Es el momento de presentar el turno de nuestro compañero Khalil Michel Presbot. Buenos días, República Dominicana y el mundo. Soy Khalil Michel desde el Gobierno de la Mañana, sembrando una semilla de fe, porque el que siembra una semilla de fe cosecha un frondoso árbol de bendiciones. Mis salutaciones para don Bienvenido Rodríguez, hijo, doña Isabel, mis compañeros de Inside y Outside de cabina y por supuesto a los dominicanos de aquí y de allá que se levantan diariamente a construir un mejor mundo para todos. Cuando venía hacia la emisora, escuchaba con satisfacción los pareceres de mis compañeros que me antecedían en el uso de la palabra, en el sentido de tomar conciencia de la necesidad urgida que hay en República Dominicana de modificar esa ley 34006, sobre todo en ocasión de las necesidades y de las calamidades que están pasando los dominicanos que perdieron todo, literalmente todo, por el paso del huracán Fiona. En esta dirección, evidentemente, se ha puesto de manifiesto que aún sobre la urgencia en República Dominicana de esto, la ley 34006 ata al gobierno dominicano a tener, no obstante el procedimiento de emergencia, que cursar una serie de elementos burocráticos que obstaculizan o hacen tardar lo que es la oportuna, esperada y necesitada, atención. Por eso decimos que esta ley 34006 como está, empobrece al ciudadano y hace inoperante al Estado dominicano. Vamos a explicarnos. Los antecedentes históricos de esta ley, en 1966 ya existía la ley 295-66 sobre contratación de bienes y servicios. En 1967 la 105 sobre concurso, que establecía que una obra de más de 10,000 pesos tenía que licitarse. En 1998 se establecieron los principios del sistema de contratos y contrataciones, y en el 2006 se aprobó la ley 34006 con su reglamento de aplicación al 54312. Esta ley tiene dos aspectos a ponderar acá, uno externo y uno interno. El primer aspecto externo, es decir, internacional, global, es que el capitalismo, con esa necesidad de ampliación de mercado para subsistir, provocó, impulsó, instó una serie de reformas institucionales a nivel de Latinoamérica y sobre todo en Centroamérica, que es de donde somos parte, sobre todo con el Dominican Republic Central American Free Trade Agreement, que es el DERECAFTA. Y esto generó leyes como la 200-04 de libre acceso a la información, el tema de la ley 6500 de derecho de autor y por supuesto la 34006. Otros países como Costa Rica en el 95, El Salvador en el 2000, Honduras 2013, Nicaragua 2010, también aprobaron sus marcos legislativos a los fines de atar, de regular los procesos de compra y contrataciones y concesiones de los estados. Esto genera a nivel de Centroamérica y el Caribe una extensión territorial de 523.777 kilómetros cuadrados con un mercado de más de 45 millones de consumidores. En pocas palabras, en términos externos, la ley 34006 lo que hace es abrir y garantizar mercado para bienes y capitales extranjeros en nuestros países. Ahora bien, el aspecto interno, que es el que más me preocupa. El aspecto interno hay que diferenciar primero lo que son proveedores o intermediadores de bienes y servicios de manufactura nacional o internacional con lo que es el tema de las obras públicas. En el primero de los casos, eso es comercio, porque no hay ningún nivel de valor agregado, es sencillamente un nivel de enriquecimiento lícito por parte de los prestadores de servicio en esta dirección, cosa a la que no nos oponemos. Ahora bien, las obras públicas tienen un componente no solamente de solución, sino de desarrollo humano y equilibramiento social, en donde el Estado no puede renunciar a esto. Y escuchen estos detalles, amigas y amigos. Los principios que plantea y objetivos de esta ley, primero, a grosso modo, son eficiencia; segundo, generar igualdad; y tercero, reducir la corrupción. Esto bajo un método de una licitación pública que, en virtud de unos términos de referencia, participan en teoría de manera igualitaria oferentes públicos. Bueno, ¿cuál ha sido la respuesta de esto? Primero, la incapacidad de respuesta del Estado. Solamente basta ver lo que acaba de pasar con Fiona. Los compañeros hablaban de que aquí hay más de 800,000 viviendas que se van a reparar y que tienen que pasar por un proceso. Bueno, realmente, según lo que vi en la prensa, son más de 8,000. 8,000, bueno. 8,000, ok. 8,300. Yo escuché 800,000 ahorita. Yo dije 800,000. Okay, sí, corregimos. Ok. 8,000 viviendas que necesariamente, aún pese a la prontitud necesaria, necesitan pasar por un procedimiento burocrático de licitación.
Coño, pero hay que ser muy indolente en la vida para usted y el presidente haciendo esfuerzos para usted querer resolverle a gente que está durmiendo en la calle, con sus hijos tirados en el suelo y sin nada, y usted decir que necesita procesos para resolver esto. Una, dos. La vicepresidenta hablaba de un tema de un muro que se está cayendo, lo dijo Conde aquí. ¿Y qué significa eso? No, espérate, hay que esperar el procedimiento. Que se caiga el muro, que mate 3, perdimos vida, pero tenemos procedimiento. Pero lo propio, el mismo Conde hablaba hace un rato de la crítica que hacía el canciller al método de votación en el Consejo de Seguridad de la ONU, estableciendo que a veces los procedimientos, los marcos normativos son el principal obstáculo para llegar a las soluciones. Y es lo que está pasando con la Ley 340. Pero eso solamente en el marco de la incapacidad del Estado. Vamos a ver el drama social, que es una de las cosas que más me preocupa. Lo primero es que esta ley genera ineficacia, desigualdad e institucionaliza la corrupción. Oigan lo que estoy diciendo, que casi nadie se va a atrever a decirlo así. ¿Por qué lo digo? En el primero de los casos. Lo primero, influencia. Los procesos ya no tienen necesidad, con el caso de la ineficacia, de tener una prontitud, ni mucho menos, porque todo está consignado a lo que la ley me permite. Por vía de consecuencia, aunque tenga que tardar más, me apego al marco normativo y no tengo respuesta. Segundo, genera desigualdad. Señores, ¿y cómo usted va a poner a competir a un ingeniero del CODIA, un arquitecto del CODIA joven, con 2, 3 años de antigüedad o de experiencia en la profesión, con un ingeniero tradicional que ha tenido ya todos los haberes y los capitales para poder enfrentar cualquier situación? Eso genera de entrada una exclusión de toda una clase profesional en el tema de prestación de servicio y participación de las obras públicas. ¿Y por qué digo que institucionaliza la corrupción? Muy simple, porque dije que el método que utiliza es que se hacen unos términos de referencia y entonces a partir de eso se hace una licitación donde participa la gente. Hubo una institución aquí en el gobierno pasado que para usted poder inscribirse, insertarse en el proceso de licitación, usted tenía que tener el 30% o el 20% del valor de la obra que se estaba licitando. ¿Usted me está oyendo? Eso significa que de entrada, si la obra costaba 100 millones de pesos, usted tenía que tener en banco a vista 20 millones de pesos para usted poder participar en la jodida licitación. Pero por amor de Dios, ¿y cuántos ingenieros, cuántos arquitectos iban a tener 20 millones de pesos guardados solamente ahí para participar en una obra? Bueno, entonces, pero Khalil, perdón, yo me imagino que también cada caso es un caso, cada licitación tiene sus propios términos de referencia y esto tiene mucho que ver también con la dimensión de la obra. Vamos para allá. Donde está el punto fundamentalmente es que hay obras que sí deben tenerlo. Bueno, una presa, una termoeléctrica, una autopista, pero obras ya de un rango intermedio, donde excluyan a la gente sencillamente y usted ve que al final gana siempre la misma gente. Imposible. El segundo esquema que quiero ver en cuanto a esto es que el Estado pierde su capacidad de intervención social. Miren, señores, es importantísimo que el Estado recupere esta capacidad. ¿Por qué se los digo? Oigan este cuento que les voy a hacer, y ahí está Leo Corporán y Diandino Peña, que no me dejarán mentir. A finales de la década del 60, post-revolución del 1965, pues se daba un proceso de juego de básquetbol en un solar en Villa Juana, en donde hoy está el Club Mauricio Báez. En ese club, los muchachos inquietos de la zona empezaron a hacer rifas, a hacer fiestecitas, a hacer todo tipo de elementos para poder reunir el dinero y hacer un club para jugar decentemente básquetbol. Atención, Mendoza. Entonces, en ese caso, el ingeniero Diandino Peña, un hombre muy inteligente y muy vivo, que se graduó de ingeniero y arquitecto, un muchacho de la UAS, en ese momento desprovisto de apellido y de nada, cogió, hizo unos planos, se ideó la posibilidad y diseñó un club, el Club Mauricio Báez, para construirlo en Villa Juana. Con eso fue donde un señor al que no conocía, llamado Bebecito Martínez, ahí en la oficina supervisora de obra del Estado, donde Balaguer, y Bebecito Martínez inmediatamente le dijo, inicia la obra, salió con un avance de ahí. Ese club sirvió para reivindicar a toda una barriada y convertirse en un símbolo del deporte, no solamente local, yo diría que nacional, el Club Mauricio Báez. Pero no solamente eso, sino que generó desarrollo humano en toda la barriada y muchos profesionales de la electromecánica, la plomería, las ingenierías, pues salieron de esa obra. Multiplicado eso a nivel nacional, el gobierno tenía la capacidad, hasta antes de la ley 34006, de generar ese equilibrio social entre lo que eran las disparidades de estar desprovistos de capital. Por eso había un país más equitativo y la delincuencia en ese caso, como mecanismo alternativo de buscar subsistencia, era más baja.
Porque ahora mismo lo que está pasando es que esta ley, y es el punto 3, sencillamente le asegura los privilegios a los más ricos. Esa ley como está, consigna un marco en el que solamente caben los que se ajustan a él. Y en marco de esta situación, pues entonces las mismas personas ganan siempre las mismas obras y son siempre los mismos privilegiados. Hay quienes me dirán en esta fase final, bueno, pero ahora hay sorteos. Mentira. Desde cuando Trujillo hay sorteo, la primera obra que hizo Polibio Michel, mi padre, se la dio Trujillo en lo que era el Ayuntamiento del Distrito Nacional, un sorteo, como se ha hecho siempre y como se sortearon las escuelas recientemente de Danilo Medina. Que antes había más corrupción, mentira. Los escándalos de corrupción que se han visto hoy con construcciones no se comparan ni siquiera con lo que era de ayer. Hoy es escandaloso. Si no me lo quieren creer, vaya y vea lo que se dicen con la Nueva Victoria, entre otras cosas. Que las obras antes se las distribuían a los políticos. Mentira. Los políticos, si le daban obras y no eran ingenieros, por lo menos esos contrataban más ingenieros y generaban pues un nivel de distribución. Ahora mismo ya no se las dan, están preasignadas por la ley al mismo grupo de personas que son los mismos asfalteros, los mismos constructores, los mismos desarrolladores, haciendo una acumulación originaria, porque ojo con lo que voy a decir. Cuando hay un nivel de concentración en un solo polo de las obras públicas, ese dinero no entra al torrente económico. Cuando yo le doy una obra a Mendoza de 20 millones de pesos, Mendoza con eso va a tapar par de hoyos, va a pagar la tarjeta, va a pagar el carro, el colegio de los muchachos, va a pagar lo que debe, todo el asunto, y va a regar ese dinero. Ahora, si yo le doy 20 obras a Mendoza por la ley, no yo, la ley, como Cali Pollo, la ley, pues sencillamente Mendoza va a pagar todo lo que iba a pagar, pero todo el resto del dinero que él se buscó lo va a guardar. Por eso es tan difícil el acceso al dinero y por eso no se mueven las cosas por más esfuerzos que se puedan hacer. Al final, lo que quiero decir es que todavía el nivel evolutivo de República Dominicana reclama un mayor nivel de intervención por parte del Estado para equilibrar la carga social. Que no vaya todo el dinero, que no vaya todo el capital, que no vaya toda la riqueza a un mismo grupo social, sino que sea distribuido y que en consecuencia el Estado pueda recuperar su capacidad normativa social y también de dar respuesta, porque la ley 340-06 tal cual está, empobrece al ciudadano y hace inoperante al Estado Dominicano. Ahí se los dejo. Llévatelo, Cundo.